Bueno, buenas tardes. Nosotras somos alumnas de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Cursamos el cuarto semestre de sección B y para el día de hoy venimos a presentarles un video acerca de nuestro trabajo final de la asignatura de Historia. Y mi equipo está conformado por Alba Marisol, Melanie Rubí, Fátima Lisset, Itzel Guadalupe y su servidora Xochitl. Ok, comencemos. Función de la historia. A. ¿Qué es o a qué se refiere de acuerdo con lo estudiado durante el semestre? Es la ciencia que estudia los sucesos, acontecimientos y hechos del pasado, especialmente de la humanidad, desde sus orígenes hasta el momento presente. Sirve para aportar conocimiento sobre todo aquello que ocurrió en el pasado, para así comprender lo que ocurre en el presente y, en la medida de lo posible, prevenir lo que posiblemente ocurrirá en el futuro. Además, para conocer la evolución de las sociedades en tiempo y espacio. B. ¿Para qué te sirve conocer en tu profesión como futuro docente? Me sirve para conocer el objeto de estudio de la historia, el cual es el pasado de los seres humanos, especialmente los hechos trascendentes para la humanidad, pero no simplemente hechos y acciones, sino tratar de comprender las situaciones del pasado en su contexto y sus causas y consecuencias, para así poder comprender en mayor medida el presente. C. ¿Cómo lo has aplicado en tu práctica docente o cómo lo aplicarás? Alguna de las actividades que puedo aplicar para conocer la función de la historia sería mediante cuestionamientos en donde se tengan que observar imágenes sobre el inicio de la historia o los hechos trascendentes que han ocurrido a lo largo de la humanidad, y se puede realizar en digital o físico. También se puede hacer uso de videos educativos en los cuales se hable y explique este tema con audio e imágenes referentes. Características de la asignatura. ¿Qué es o a qué se refiere de acuerdo con lo estudiado durante el semestre? Bueno, las características son un poco amplias y se dividen en temas. En educación básica se pretende que los alumnos desarrollen nociones espaciales y temporales, reconozcan que son parte de la historia, desarrollen habilidades para el manejo de información histórica y participen de manera informada. Específicamente en la educación primaria se pretende que establezcan relaciones de secuencia, consulten, seleccionen y analicen diversas fuentes de información, identifiquen elementos comunes de las sociedades del pasado y del presente, realicen acciones para favorecer una convivencia democrática en la escuela y su comunidad. El enfoque didáctico se debe trabajar para que los alumnos analicen el pasado para encontrar respuestas a su presente y entender cómo las sociedades actúan ante distintas circunstancias, y a considerar que los conocimientos históricos no son una verdad absoluta y única, ya que al comparar diversas fuentes descubren que existen diferentes puntos de vista sobre un mismo acontecimiento, estableciendo relaciones entre economía, política, sociedad y cultura. El papel del docente es privilegiar el análisis y la comprensión histórica, implementar diversas estrategias que posibiliten entre los alumnos desarrollar la habilidad de aprender a aprender, conocer las características, los intereses y las inquietudes de los alumnos, recuperar las ideas previas de los alumnos para incidir en su afirmación, despertar el interés de los alumnos por la historia, promover el desarrollo de actitudes y valores, considerar en la planeación de actividades de aprendizaje el tiempo destinado para el estudio de la historia. Los recursos didácticos. Para que las lecciones de historia sean significativas, los maestros deben utilizar una variedad de recursos y estrategias de enseñanza para estimular la imaginación y la creatividad de los estudiantes, permitirles localizar eventos y procesos históricos y relacionar el tiempo en 3 dimensiones, pasado, presente y futuro. Por último, los ámbitos, los cuales son económico, social, político y cultural. El económico es la manera en que los seres humanos se han relacionado a lo largo de su historia para producir, intercambiar, distribuir y consumir bienes. El social
Son las diversas formas en que los grupos humanos se han organizado y relacionado. El político se relaciona con las transformaciones que han caracterizado el desarrollo de la humanidad por medio de las distintas formas de gobierno, leyes, instituciones y su ejecución para la organización de los pueblos a lo largo del tiempo. Por último, el cultural contempla la manera en que los seres humanos han representado, explicado, transformado e interpretado el mundo que les rodea. ¿Para qué te sirve conocer en tu profesión como futuro docente? Si conocemos las características de la historia que nos presenta el plan y programa, podemos instruir a nuestros alumnos siguiendo un guión claro. Gracias a ese guión, los padres y alumnos podrán observar qué tipo de conocimientos se priorizan, así como las bases de su educación. También es importante para nosotros, pues sin este plan de estudios estamos completamente perdidos. Es imprescindible para que podamos establecer un propio plan de acción y demos la materia en el tiempo establecido. Y por último, ¿cómo la has aplicado en tu práctica docente o cómo la aplicarás? Lo hemos aplicado para planear cada clase que impartimos, ya que es necesario conocer los objetivos que deben de cumplir los alumnos al finalizar el curso, que obtenemos de los objetivos de la unidad y específicamente de la materia. También obtenemos el papel que debemos tomar como docentes, los recursos didácticos que podemos utilizar en nuestras sesiones. Y gracias a ello podemos realizar nuestras planeaciones que nos permiten visualizar exactamente qué haremos cuando entremos a la clase. Además que un buen plan permite anticipar problemas y planificar con atención cómo eliminarlos o manejarlos. Nociones temporales. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? De acuerdo con lo estudiado durante el semestre. Las nociones temporales son la forma en que los niños ven el tiempo dependiendo de la edad y cómo éste va cambiando a lo largo del tiempo. También nos menciona los tipos de tiempos que son el tiempo personal, el tiempo convencional y el tiempo histórico. Entre tiempo histórico y tiempo personal hay una gran diferencia, ya que en el personal son cosas que le pasan al niño, como por ejemplo a qué hora va a la escuela, cuándo cumple años, su hora de dormir, etc. En cambio, el tiempo histórico son hechos a los que no hemos asistido personalmente, situados difusamente en el tiempo. ¿Para qué te sirve conocer en tu profesión como futuro docente? Para saber qué es lo que pueden aprender los alumnos de acuerdo a su edad. ¿Cómo lo has aplicado en tu práctica docente o cómo lo aplicarías? Lo he aplicado en mi clase de historia, en la que vimos la conquista a América y los aportes que nos hicieron, y a continuación la independencia. Esto me ayudó a que ellos pudieran ver la cronología de esos acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Fuentes primarias y secundarias. Ok, las fuentes primarias son los documentos, testimonios o objetos originales que le permiten al historiador investigar directamente en ellos sin intervención de un intermediario. Las fuentes secundarias son los resultados concretos de la utilización de las fuentes primarias, es decir, los libros, los ensayos, los artículos, las biografías, las monografías, entre otros. Hurtado afirma que el pasado no se trae al presente, sino que somos nosotros los que vamos al pasado desde nuestro presente. Estas fuentes son la prueba de que el sujeto estuvo ahí ocupando un espacio y un tiempo concreto. Este tema consideramos que es de gran importancia en nuestra formación, pues nosotros como futuros docentes debemos saber transmitirle a los alumnos el significado del lugar que estamos localizando, así como también la relación que existe con lo que se encuentra a su alrededor y con lo que conviven. La manera en que lo podemos aplicar en nuestras futuras prácticas es proponiendo a nuestros alumnos la redacción de cuentos o poemas de algún tema que estemos abordando en clase, o bien también puede ser la elaboración de representaciones iconográficas, y un ejemplo puede ser la elaboración de maquetas históricas, ya que este es considerado como uno de los recursos didácticos de gran valor, complementando al estudio y
para la comprensión de la historia y sobre todo es muy útil para los docentes, ya que permite una mayor abstracción y la aplicación de algunos conceptos a través de la adquisición de habilidades durante el proceso de construcción. Historia como ciencia. La historia es una disciplina que engloba ciencias y arte. Es un tipo específico de conocimiento, mas no es una ciencia. Tiene similitudes con el conocimiento científico y la práctica literaria. Tanto la historia como la ciencia buscan llegar a la verdad. Sin embargo, la historia es un relato y se centra en lo particular, y la ciencia no cuenta con lo que pasó, sino con lo que se basa en los términos. Es importante conocer el concepto de historia porque es algo que le vamos a transmitir a los alumnos. No debemos darles una idea errónea de lo que significa la historia, sino guiarlos a que lo analicen como una disciplina que engloba ciencias y arte. Pienso enseñarle a mis futuros alumnos que la historia es un tipo específico de conocimiento, ya que tiene similitudes con el conocimiento científico y la práctica literaria, no cerrarlos en la idea de que la historia es una ciencia como tal. Tipos de historia: anticuaria, bronce, crítica, científica. ¿Qué es o a qué se refiere de acuerdo con lo estudiado durante el semestre? Anticuaria. Lo que busca este tipo de historia es el encontrar datos del pasado con el fin de posteriormente descubrirlos de manera detallada. Bronce. Recoge los acontecimientos que suelen celebrarse en fiestas patrias, en el culto religioso y en el seno de instituciones. Crítica. Aborda desde una evaluación crítico-reflexiva de la sociedad y la cultura, aplicando el estudio de la sociología, las humanidades, la crítica literaria, entre otras. Científica. Estudia el impacto que ha tenido la ciencia a lo largo del tiempo y cómo influye en otros campos como el cultural, la política o la economía. ¿Para qué te sirve conocer en tu profesión como futuro docente? Es importante conocer los distintos tipos de historia para cada uno de los individuos que habitamos en este planeta. Sin embargo, para nosotros como futuros docentes, nos es de mucha utilidad, ya que cada uno de ellos se ve de cierta manera al momento de enseñar historia a los niños, y sirve para así poder identificar cada uno de los textos que se ven, ya sean español, ciencias naturales e historia. El estudio de la historia permitirá al ciudadano, en este caso a los niños, que vamos a ayudar a formar, deducir el probable desarrollo social en el futuro próximo. ¿Cómo lo has aplicado en tu práctica docente o cómo lo aplicarás? En este tema se puede aplicar dos actividades fáciles de llevarse a cabo. Una de ellas es el realizar un mapa conceptual o cuadro sinóptico sobre cada uno de los temas de historia. Y la segunda actividad es el realizar un mapa mental igualmente de cada uno de los tipos de historia. Pensamiento histórico, crítico y reflexivo. ¿Qué es o a qué se refiere de acuerdo con lo estudiado durante el semestre? El pensamiento histórico, crítico y reflexivo es una serie de instrumentos de análisis, de comprensión y de interpretación. Estos te hacen pensar históricamente. Requiere en primer lugar pensar en el tiempo, desplazarse mentalmente en el tiempo y tener conciencia de la temporalidad. El pensamiento crítico se puede entender como una habilidad que se debe enseñar al ser humano siempre y cuando desde el aula de clases se faciliten las diferentes herramientas intelectuales. ¿Para qué te sirve conocer en tu profesión como futuro docente? Para que los alumnos aborden el estudio de la historia con autonomía y que construyan su propia representación sobre el pasado y que también contextualicen y juzguen los hechos históricos. ¿Cómo lo has aplicado en tu práctica docente o cómo lo aplicarías? Yo lo aplicaría en todas mis clases de historia, ya que es necesaria que siempre se tenga un punto de vista, se analice, se critique y se reflexione.
Tiempo, espacio y sujeto histórico. El tiempo histórico implica distintas nociones y conceptos que sirven para ubicar y explicar tanto los procesos históricos como el movimiento general de la historia. El espacio histórico se refiere a aquellas regiones particulares, ámbitos geográficos, lugares, países y continentes en donde se desarrollan las diversas actividades humanas. Su estudio es fundamental en las ciencias sociales del espacio, pues el espacio influye de manera importante en las actividades cotidianas de los hombres, o bien del ser humano. Por sujeto histórico se entiende a los protagonistas de la historia, a quién o a quienes hacen la historia. En segundo lugar, la noción de sujeto histórico se refiere a quienes reciben la historia. En este sentido, todos somos sujetos históricos porque formamos parte de una sociedad en donde incide la historia de alguna u otra manera, ya sea por los rasgos culturales que tenemos, las tradiciones y las costumbres de nuestra región o localidad. Esto es de suma importancia tenerlo presente para el aprendizaje de la historia, ya que al estudiarlos podemos conocer el pasado y así poder entender el presente, como lo hemos venido mencionando. Además, la historia como tal despierta y cultiva la curiosidad y ayuda a entender mejor los procesos sociales. En el caso del tiempo histórico, lo hemos aplicado en nuestra práctica al momento de solicitarle a los alumnos la elaboración de líneas del tiempo en donde ubiquen fechas y acontecimientos importantes siguiendo un orden cronológico. El espacio histórico se podría llevar a cabo con el estudio y análisis de mapas y distintas regiones que impacten en la historia del ser humano. Y por último, para conocer diversos sujetos históricos, una buena actividad sería el escrito de alguna biografía sobre personajes importantes que hayan sido partícipes en uno de los muchos acontecimientos de la historia. Ok, y ya para terminar, las últimas 3 preguntas, que es ¿qué es planeación didáctica y qué debemos tomar en cuenta o se necesita para elaborarla? Y como todos sabemos, es una herramienta esencial por la cual, para el docente, el cual contempla los elementos que intervendrán en las estrategias de aprendizaje, organizándolas de manera que faciliten el desarrollo de sus capacidades metacognitivas, la adquisición de competencias y modificación de actitudes en el tiempo disponible durante el curso. Y lo que se debe de tomar en cuenta para elaborar una planeación didáctica es principalmente saber qué plan y programa debes utilizarlo, y para esto solo es saber cuál es el que le corresponde al grado que vas a enseñar. También el contenido que quieres enseñar y qué aprendizaje esperado quieres que los alumnos adquieran. La segunda pregunta es, ¿qué es innovación en educación y cómo la contemplarías en tu planeación de historia? Y es implementar o innovar un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que debemos incorporar un cambio en los materiales, métodos de enseñanza, contenidos o en los contextos implicados en la enseñanza. Y yo la aplicaría en mi planeación de historia, buscando las actividades más atractivas para los alumnos, por ejemplo, el implemento de la tecnología. Entonces buscaría páginas de internet en el cual pueda realizar cuestionarios o juegos interactivos. De esta manera a los alumnos no se les hará muy aburrida la asignatura de historia. Y la última pregunta dice, ¿crees que la investigación educativa es parte de la docencia y por qué? Y sí es parte de, porque la investigación educativa tiene como fin esclarecer diversos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje o intervenir en dicho proceso para optimizarlo. También porque busca el trabajo en equipo, cooperativo, comunitario con una secuencia sistemática y con cambios permanentes en el proceso, con el objetivo de llegar al contexto, a la realidad social. Y ya sería todo de nuestra parte y muchas gracias por su atención.